Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 10 hasta el 12. Dice la palabra de Dios: el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y dice el versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución. Léalo conmigo, por favor, amado. Vuelvo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Hoy vamos a cerrar. ¿La qué? Sí, gracias, Eva. Hoy vamos a cerrar, amados, esta primera enseñanza del Sermón del Monte. Hemos venido durante estas 2 semanas enseñando, aprendiendo lo que el Señor quiso mostrar a los discípulos allí en el Sermón del Monte. Y el Señor nos entregaba unos decretos, unas características que los ciudadanos del reino, ¿cuántos somos ciudadanos del reino? Amén. Tenemos que tener muy presente, muy en claro. Y mire, amado, hemos hablado de las cualidades acerca de ser humildes. Hemos hablado de las cualidades de un corazón quebrantado, un corazón que se humilla. Hemos hablado de justos, de misericordiosos, que son las bienaventuranzas anteriores. Hemos hablado de un corazón puro y limpio, y de igual manera de pacificadores. Y estas características, amados, ¿no creen ustedes que estas características serían algo muy, pero muy alentador en un mundo como este? ¿No creen ustedes que encontrar a una persona con estas características nos llevaría a decir: wow, estamos viviendo una vida muy, pero muy tranquila, muy placentera? Ante todo, respetar al otro, reconocer nuestros errores, amar al prójimo. Qué lindo tener una mentalidad o un corazón limpio delante de Dios y de los hombres. ¿No creen que esto es algo hermoso? Bueno, amados, eso es algo hermoso porque es algo que el Señor creó y es algo que el Señor anhela y nos dice: hijos, las características del reino, los estatutos del reino, te los estoy mostrando en las bienaventuranzas. Te estoy diciendo que para vivir en los cielos, en el reino de los cielos, para que tú vivas en esta tierra como hijo y representante de Dios, tienes que vivir sujeto a estas bienaventuranzas. Pero, amado, la gran realidad es que es una paradoja. Paradójicamente, nunca ha sido así. La humanidad debería de valorar, la sociedad debería de decir: wow, más cristianos en esta nación, gloria al Señor, porque así vamos a tener menos problemas, vamos a vivir en paz. Eso es lo que debería de hacer la sociedad, pero no, amado. Escuche esto: desde que el pecado entró en el mundo, han sido los justos quienes han padecido sufrimiento. ¿Cuántos están de acuerdo con esa enunciado? Desde que el pecado entró en el mundo, entonces los justos, usted hace algo de pecado y usted no, está muy bien, la sociedad tolera cosas, pero usted hace algo conforme a lo que Dios ha dicho en justicia, y no te levantes a decirme que la salvación, déjame, yo estoy perdido, déjalo a él perdido. Eso desafortunadamente es lo que la sociedad está vendiendo. Ahora, desde Abel vemos ejemplos. Desde Abel fue el primer justo que murió por su testimonio y por su obediencia. Era obediente al Señor, era un hombre justo. ¿Y qué hizo Caín? La envidia, el orgullo, ¿qué pasó? Y llevó precisamente al asesinato de Abel. Entonces el mundo ha perseguido a quienes viven en justicia.
Y esto ocurre, amados, porque el mundo, permítame enunciar esto ocurre y ocurrirá y ha ocurrido porque el mundo está influenciado por Satanás, porque el mundo está corrompido por el pecado. Y esto no es algo en lo que usted y yo descubrimos hoy. Esto lo sabemos usted y yo si somos cristianos, hijos de Dios. El conflicto está entonces que el mundo no quiere aceptar los principios del Evangelio. El mundo no quiere aceptar lo que Dios ha dicho que debemos vivir. ¿Cómo? Yo no me voy a dejar de nadie. ¿Por qué? No, si yo no le he hecho, no, yo no me voy a dejar de nadie. Un momentico. Cuando Dios nos dice de mansedumbre, cuando Dios nos dice de poder venir y reconocer nuestros errores, y si algo ha pasado, al menos con humildad nosotros delante de Dios venir y postrar y decir, bueno, yo voy a actuar como el Señor lo está diciendo. Pero no, nos gusta más el patrón de la sociedad, lo que el mundo ha vendido. Desde el Antiguo Testamento estamos viendo esto. Desde el Antiguo Testamento vimos a los profetas que anunciaron arrepentimiento. ¿Qué anunciaron? Que la conducta por la cual ellos vivían en ese momento allí en Israel, o que había en ese tiempo, ellos anunciaban el rechazo para que no vivieran en esa maldad o no vivieran bajo esa opresión. Pero ¿qué pasó? La sociedad los rechazó. La sociedad rechazó porque ellos denunciaban el pecado que había en esa nación. Eso en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo vemos. Hoy también lo vemos. En los evangelios vemos, por ejemplo, cómo los líderes judíos condenaron ¿a quién? ¿A quién? ¿Quién murió por nuestros pecados? ¿Y qué vino el Señor a decirles? A salvarles. Vino antes el Señor ¿a qué? A que el pecado fuera confrontado. Pero no, queremos hacerlo a la manera de la sociedad, a la manera nuestra, como nosotros creemos. Y eso ha pasado entonces desde el principio, desde la historia, amado, hasta el presente, Bueno, Jesús lo afirmó claramente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por tanto, es natural, escuche querida iglesia, es natural que quienes viven conforme al Evangelio sufran oposición del sistema moral y de la sociedad o la creencia filosófica de la sociedad. Hagamos un paréntesis aquí. Hemos visto un video y ese video no sé hasta dónde ha sido o ha sensibilizado en este momento una realidad. Ahora, pasó de ser un video si usted y yo lo dejamos ahí. Fuimos a una iglesia y ya me colocaron un video una vez. Pero pasará a ser algo con un propósito si usted y yo pensamos conforme en la palabra de que esta es la realidad de la cual el Señor nos está hablando en la palabra desde los principios hasta el día de hoy y hasta el fin de estos tiempos. Entonces la pregunta sería, querida iglesia, ¿cómo vive usted? ¿Cómo vivo yo si nos decimos ser cristianos? ¿Vivimos en persecución? Y muchas veces creemos que los que están en persecución son esos hermanos que están allí, ellos, los que están allá en esas zonas, en esos territorios. Creemos que es para ellos. Ay, pobrecitos ellos donde nacieron. Y no, amado, si usted y yo somos hijos de Dios y cristianos y entendemos lo que Dios nos está diciendo en la palabra, quiere decir que usted hoy vive persecución en Inglaterra, en Londres, en Colombia, en cualquiera de los países donde usted diga, yo soy cristiano. Ahora, pregunta, ¿lo estamos viviendo? Sí, amados, lo estamos viviendo. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que muchas veces la iglesia está tan acomodada y que no me descubran que yo soy cristiano. No, porque si no me pueden hasta sacar de la empresa. Que no me descubran porque si no, entonces mire, voy a verme en dificultades. Que no me descubran porque el trabajo está tan duro y yo entonces en este momentico yo más bien me quedo calladito y voy o me mimetizo para pasar desapercibido. Desafortunadamente, querida iglesia, la iglesia del Señor
debe de comprender. Desafortunadamente no lo ha entendido y no ha visto esta realidad que Dios nos dice en la palabra, y es lo que hoy estaremos compartiendo. Pero la realidad, querida iglesia, es que si usted y yo somos cristianos, tenemos que entender que necesitamos estar confrontando la verdad en esta sociedad, la verdad de Dios. Escúcheme, este pastor me mandó a pelear, a hacer peleón y a confrontar a todo el mundo allá. No, amados, este pastor está diciendo que usted y yo como cristianos necesitamos estar preparados para que cuando se levante algo, amado, en contra de qué, de esos principios, valores que el Señor nos ha dado, usted y yo hasta el final en lo que hemos creído, hasta el final creyéndole al Señor, hasta el final sabiendo que Dios dijo: esto lo he creado porque yo amo tanto la creación que he hecho y anhelo que ustedes puedan volver al diseño original del cual yo hice. Pero ahora, amado, no, ahora es lo que dijo el presidente X, lo que dijo aquella comisión, esto del LGBT y todas estas cosas que el enemigo ha querido meter para engañar a la sociedad y engañar ante todo a los cristianos. Amado, si usted es cristiano, sepa que usted debe de vivir en persecución. Si usted es cristiano, sepa que usted debe de vivir en vituperaciones. ¿Qué son vituperaciones? Calumnias, insultos, cosas que se hacen contra usted. ¿No le pasa que por decir cristiano lo hacen a un lado? ¿No le pasa que por decir que usted es cristiano, entonces usted no tiene estas preferencias? ¿No le pasa? Si a usted le está pasando esto, dele gloria al Señor, porque esta predicación es para decirle a usted: hijo, gloria a Dios por lo que te está pasando, porque eso lo dijo el Señor, que tendrías persecución, que tendrías todo este tipo de situaciones de adversidades, pero confía en el Señor, porque el Señor te ha dado un galardón, que es lo que el Señor nos muestra en la palabra. Amén. ¿A cuánto les gusta sufrir, amados? Ninguno dice amén. Bueno, una cosa es sufrir porque usted y yo somos necios. Una cosa es sufrir porque usted fue y le dijo a ese empleador: a mí no me va a venir a mandar usted, a mí no me mandan ni en la casa me mandaron. Y otra cosa es venir a sufrir por causa del Señor, por causa del Señor. Qué diferente cuando alguien sufre, por ejemplo, pongamos este ejemplo, valga la redundancia. Cuando alguien, amado, sufre por haber hecho algo, por ejemplo un robo, alguna cosa que no estuvo bien para la sociedad, qué diferente, ¿no? Está sufriendo porque cometió algo, pero qué diferente cuando usted sufre cuando está haciendo lo correcto. Qué diferente cuando usted sufre por decirle a una persona: Dios te ama y el Señor quiere cambiar tu vida y tiene un propósito en tu vida y en tu corazón, y decirle a una persona: ven a los pies del Señor, deja de ser drogadicto, mira que Dios puede renovarte. Qué difícil cuando la policía va y te dice: vea, venga para acá, arrestado, usted no puede hablar aquí de esto. Qué diferente cuando soy sentenciado, juzgado, perseguido. ¿Por qué? Por algo que he hecho, y a comparación ahora soy perseguido por algo que estoy haciendo en beneficio de esa persona. ¿Qué diferencia? Y, amado, encuentro en la palabra que Dios dice: bienaventurados los que padecen persecución. Pero vuelva otra vez, por favor. Los que padecen por causa de la justicia. O sea que es cuando usted y yo hacemos lo correcto. Ahí es cuando Dios dice: eres bienaventurado, hijo, eres bienaventurado. Vivimos entonces en un tiempo donde ser cristiano genuino no es popular, amado. Vivimos donde ser un genuino hijo de Dios, cristiano, no es lo más popular. Es la conveniencia a lo que yo puedo hacer. Ay, si me invitaron a una fiesta, vámonos para la fiesta. Ay, si me invitaron a hacer, qué sé yo, DJ, lo que sea. Ay, vamos que yo soy aquí, y el Señor por ningún lado. Qué diferencia cuando usted y yo realmente tenemos claro en el Señor
claro en quién hemos creído y sabemos que esto no es lo que yo debo hacer, y me paro en esa postura de decir: esto no es correcto ante los ojos de Dios, y esto no debe ser de esta manera, ni en mi casa, ni vivir una doble vida, sino ser una persona que esté dispuesto hasta el final, pase lo que pase, a vivir en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios me ha ordenado o me ha instruido. Jesús comienza diciendo que son bienaventurados, dichosos y felices los que padecen persecución, no por hacer el mal, sino por causa de la justicia. Este punto es muy importante que usted y yo lo tengamos muy presente. ¿Por qué Dios me está diciendo y sobre qué me está diciendo Dios que soy bienaventurado? Entonces, la justicia aquí no se refiere a una conducta normal o a una conducta moral. Se refiere a vivir conforme a la voluntad de Dios, a vivir conforme a buscar el reino de Dios y su justicia, a obedecer los principios que Dios me ha mandado y me está mostrando en la palabra. Amado, aunque cueste, pregunta, querida iglesia, y respóndaselo usted al Señor, que está deseoso de escuchar y sabe la verdad. Usted, cueste lo que cueste, pondría al Señor primero en su situación o en la situación que se presente. Pregunta: usted y yo como cristianos, ¿pondríamos al Señor primero en la situación que se presente, cueste lo que cueste? ¿Cuántos dicen sí? Amén. ¿Cuántos tenemos hijos? Traiga a su hijito, incluyendo el mío, los míos, y que entre un guerrillero allí, o una persona ahí. El que niegue su fe se puede ir, y el que no, empecemos con este. ¿Usted qué haría, amado? Porque, querida iglesia, es muy fácil decir sí, y todos estamos en este paquete, todos. Ahora venga a la realidad. Venga a la realidad para saber si usted y yo diríamos: hijo, nos vemos ahí en el cielo, sigo yo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos comprender, amado, que seremos bienaventurados no por venir a la iglesia y otros nos digan: ve, mira, ese es evangélico. No, seremos bienaventurados por padecer, amado. ¿Padecer qué? Persecución. Acaban de ver, hay videos mucho más fuertes. Mucho más fuertes. Hace solo 2 semanas, un pastor, sus 12 miembros de familia, todos muertos en Siria. Cristianos en este momento perseguidos y asesinados. Esto no es algo que, bueno, fue una estadística allí y ya. Esto es algo para que usted y yo podamos comprender y darle gracias al Señor, amado, en este momento, todos los días de nuestra vida, que nosotros vivimos en un lugar donde hasta el momento usted podrá ir a la calle y no pasará esto. Pero ni a la calle vamos. ¿Sabe? Norcorea, oremos por los cristianos en Norcorea. 400,000 más o menos es la estadística que hay de cristianos en este momento. Solo porque lo encuentren con la Biblia, ya con eso usted puede ser ejecutado. Amado, ¿sabe cuánto anhelan ellos tener la Biblia? ¿Sabe cuánto anhelan que llegue un envío de la Biblia? Y usted ni siquiera trae la Biblia a la iglesia. No. ¿Y de dónde viene? De la iglesia. Ni siquiera valoramos lo que hay aquí. Pero, amado, el Señor me está diciendo: si tú eres un hijo de Dios y eres un hijo que anhelas vivir bajo los estatutos, te quiero contar algo: que así te vituperen, que así te persigan, eres bienaventurado. Eres bienaventurado, hijo. No importa si te toca pagar con la vida, y hasta allá ya no llegamos. Llegamos solamente hasta que cuando nos persiguen, pero de ahí para allá no. De ahí para allá eso cuesta entenderlo, y caemos, vuelvo a decirlo, todos, solo Dios conoce nuestro interior. Amado, pensemos en Daniel por un momento. Daniel fue arrojado al foso de los leones. Hemos leído esa porción de la palabra. ¿Y por qué fue arrojado al pozo de los leones? ¿Por hacer las cosas mal?
¿Por qué? Por ser fiel, por orar al Señor, por no esconder su fe. Y querida iglesia, no podemos esconder nuestra fe. Eres cristiano, soy cristiano, gloria al Señor. Pero que tus acciones, que tu actitud, que tu actuar diariamente sea lo coherente conforme a lo que Dios nos está mostrando en la palabra. Eres cristiano en la iglesia el domingo, eres cristiano cuando sales de este lugar, eres cristiano cuando vas al trabajo, eres cristiano cuando estás hablando con tu familia, eres cristiano cuando estás reunido con la sociedad o con aquellos que en algún momento fueron tus amigos. ¿Qué diferencia? Cuando usted y yo podemos ir comprendiendo que necesitamos ir o ser coherentes con lo que Dios nos habla en la palabra. Mientras el mundo llama bienaventurados a los que evitan conflictos, que esto es otro, Jesús llama bienaventurado a los que enfrentan los conflictos por causa de su fidelidad al Señor. Jesús dice que no está perdiendo, amado, esta persona que está entregando o que está en esta postura, sino por el contrario, está ganando delante del Señor. El mundo valora la comodidad, pero Dios valora la convicción. El mundo valora, estoy cómodo, no me duele nada. Ir a evangelizar, amado, no, es que ese día tengo que hacer mercado, es que ese día tengo que ir a limpiar esto, es que ese día tengo que hacer lo otro. ¿Sabes a qué te mandó el Señor? ¿A qué me mandó el Señor? A que vayamos a las calles a hablarle el mensaje de salvación, que todavía hay oportunidad. No. Donde me invite fulanito, yo me voy por aquí, que es más fácil. Yo me voy por este lado. Querida iglesia, Dios ha dejado muy claro en la palabra que Él vendrá por una iglesia en santidad, pero una iglesia que cumpla precisamente sus estatutos. Si no, todo el mundo, entonces hasta los que están allá afuera vendrían, amados, y también se irían con nosotros. Totalmente errado, totalmente descabellado decir una cosa de estas. ¿Estás dispuesto a sufrir en este primer punto? ¿Estás dispuesto a sufrir un rechazo, una burla? ¿Estás dispuesto, tú y yo estamos dispuestos a mantenernos firmes por la palabra de Dios? Amado, esto es algo que no deberíamos de tomarlo a la ligera. Esto es algo que usted y yo deberíamos de entender, que cada día nos vamos adentrando más a situaciones que vendrán mucho más delicadas y fuertes, mucho más delicadas. Y ahora, ¿estamos preparándonos nosotros o estamos solamente siendo espectadores de las cosas que están sucediendo? Jesús dice que no estás perdiendo, sino que estás ganando. Así materialmente estés perdiendo. Es que mire, yo no puedo porque pongo el trabajo primero que las cosas del Señor, pongo primero esto, la compañía, que las cosas del Señor. Pero mira, si tú y yo dejamos eso y ponemos primeramente al Señor, el Señor nos dice en la palabra: no temas la pérdida terrenal. No temas lo que pierdas aquí terrenalmente cuando tienes una recompensa eterna en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amado, usted y yo necesitamos cambiar ese switch que la sociedad también ha vendido a las iglesias light, al cristianismo light. Tenemos que cambiarlo, querida iglesia. Tenemos que entender que nuestro compromiso con el Señor es seguir en la dirección que el Señor marcó y no en lo que el mundo prácticamente ha querido señalar. Me gustaría en esta primera parte, en este primer segmento, ir un momento a Mateo capítulo 11, versículo 12, por favor. Y un hermano que todos ya lo reconocen, pueda apoyarme en la lectura. Mateo capítulo 11, versículo 12, por favor. Versículo 12, gracias, amado. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Amén. ¿Lo vuelves a leer, por favor, amado? Desde los días de Juan
el Bautista hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén, amén. O sea que las historias de las misiones evangélicas, amado, están marcadas por oposición. Mire, muchas veces hay personas que dicen, yo quiero ser misionero, y Dios bendiga a los misioneros, Dios los bendiga. Pero ¿hasta dónde ha comprendido ser misionero? Porque estoy dispuesto a ir a una tribu a pagar con mi vida, o solamente quiero ir a ser ese misionero de llevar una palabra y bueno, ahí todo suave. No, hasta la guerrilla tengo que meterme, allá donde me dicen ahí está el peligro, allá tengo que ir como misionero. Estamos dispuestos a eso, pero dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y de quién es el reino de los cielos? De aquellos que se levantan valientes ¿a qué? A arrebatar, que se levantan valientes ¿a qué? A decir, aunque eso sea de esa manera, yo voy a ese lugar. Ay, te vamos a matar. En el nombre del Señor yo he venido aquí. Se cumplirá el propósito de Dios en mi vida. Es muy fácil decirlo, amado. Y aquí en Cuatro Paredes es muy fácil decirlo. Pero ahora vamos al campo de acción. Vamos a verlo. Y la realidad, amado, cuando decimos que el reino de los cielos sufre violencia, es que no podemos desconocer que si usted habla la palabra de Dios, se va a levantar algo en contra de usted. No podemos desconocer eso. Qué lindo cuando salimos a evangelizar y oramos por alguien, gloria al Señor, pero esté preparado también para que alguien se le acerque a insultarlo, a vituperarlo, inclusive a agredirlo físicamente. Esté preparado. Entonces por eso es que yo no voy, pastor. Entonces por eso es que yo me quedo en casita. Pues sepa que eso no es de un cristiano. El cristiano está llamado, conforme a la palabra, a que vayamos a ese lugar. ¿Para qué? Para confrontar. ¿Estás confrontando, querida iglesia? ¿Estás confrontando tú a quién? ¿En tu casa? Yo no digo en mi casa que yo no soy cristiano porque yo no quiero que a mí me vayan a desheredar. Yo no quiero decir esto en mi trabajo porque es que se me vuelve el mundo encima. Al contrario, querida iglesia, salgamos hoy en el nombre del Señor empoderados, creyendo lo que Dios dice en la palabra. Somos bienaventurados. Soy bienaventurado cuando llevo el mensaje de salvación a mi casa. Cuando le digo a una persona, Cristo te ama, el Señor puede cambiar tu vida. Cuando me acerco a una persona, aquella que es quizá violenta, y le digo, en el amor del Señor, Dios te ama y Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Ay, qué diferencia, amado. Lo que pase a partir de ahí, déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor, que inclusive en la palabra nos muestra el Señor que su Espíritu Santo mora, porque el problema no somos nosotros. ¿Sabe que cuando una persona se acerca a insultarlo a usted, no lo está insultando a usted? No le está diciendo a usted, mira bueno, no quiero decir palabras que no vienen en el contexto para señalar, pero ante todo, amado, lo que quiero señalar es que cuando esa persona está hablando, lo está midiendo, lo está de una u otra forma incomodando, es lo que usted está aportando. Usted está aportando la palabra de Dios, usted está aportando ese mensaje de salvación. Por eso ese espíritu que hay está en ese momento incómodo. Pero es ahí. ¿Y sabe por qué está incómodo? Porque el Espíritu del Señor, dice la palabra, está sobre ti, está sobre ti, está sobre ti, está sobre cada uno de nosotros cuando hablamos la palabra de Dios, para que estas personas sean alcanzadas por su misericordia. ¿Qué diferencia? Esos son los hombres y mujeres que Dios está buscando. Esos son los siervos del Señor. Esos son los hijos de Dios. Recuerdo cuando presté servicio militar, amado, y qué lindo uno en nuestro país, en el servicio militar, lo primero que quiere, los que hemos prestado servicio militar, quiere es ponerse el camuflaje. Ay, ¿dónde está el verde? Yo soy talla ML, venga el 34, las botas, qué lindo. Y eso no se lo dan a uno sino 3 meses después, amado. Primero súdela, primero vaya, voltee, cargue, corra, lleve, traiga. Ay, ahora sí sufra en la montaña, que lo piquen, lo que usted quiera. Pues, amado, antes de decir somos hijos de Dios, gloria al Señor, qué lindo que usted y yo tomáramos este ejemplo. ¿Qué estamos haciendo todos los días de nuestra vida? Venimos a la iglesia el domingo y no nos volvemos a ver, amado. Y después usted ni siquiera lee la Biblia. Y eso se nota, amado. No hay necesidad de traer nada aquí para un detector no, eso se nota. Cuando usted habla lo que está saliendo de su palabra, de su boca. Dice la palabra que en nuestro interior
¿Correrán qué? Y de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Ahí está. Te vieras. No, juega el Madrid, juega el Real Madrid, juega el Barcelona, pero vaya a ver un versículo, amado, vaya a ver un versículo de la palabra. Esto solamente es para tratar de relajar un poco. Amado, vaya conmigo por favor a Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 10. Filipenses capítulo 3, 8 al 10. Amén. Edward, por favor. Prosigo al blanco. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Mire, amados, el apóstol Pablo entendía y enseñaba que su mayor anhelo era parecerse a Cristo. ¿Cuántos anhelan parecerse a Cristo en este lugar? Amén. El apóstol Pablo anhelaba esto y nos dice en la palabra: por lo cual yo anhelo, ciertamente aún estimo todas las cosas que tengo. A ver, ¿cuántos tenemos casa, carro? ¿Cuántas cosas tan importantes? Cuidado, no me toque el carro, cuidado que se me raya, cuidado con esto. ¿Cuánto? Dice el apóstol Pablo que él todas las cosas las hizo por pérdida. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Wow, ¿podemos decir eso, amados? Pues un verdadero hijo de Dios renuncia a todas esas cosas. Esas son añadiduras que Dios nos da. Pero en el nombre del Señor, primero está mi fe, primero está mi cristianismo, primero está lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Una vida así produce el carácter que Dios busca en sus hijos. Una vida rendida al Señor, donde Dios es primero, busca o más bien cumple el propósito para el cual el Señor puso en nosotros ese propósito, ese diseño en cada uno de nosotros. Amado, dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan. Hemos hablado que vituperar es criticar, pero no criticar así suavemente, censurar con dureza a alguien. Eso es vituperar. Cuando se habla duro de usted, mentiras. Cuando se le dicen cosas de esa persona que son mentiras, por querer quizá tener un beneficio. Pues, amado, la palabra de Dios me recuerda que soy bienaventurado. Y hemos hablado que ser bienaventurado es ser dichoso, bendecido. Eso es ser bienaventurado. Ahora, Jesús pasa de lo general para hablarnos a algo mucho más personal. Y me está hablando en lo personal diciéndome, no se trata de que usted y yo tengamos situaciones de sufrir por ser molestos, lo hemos hablado, sino de tener situaciones de sufrir en el nombre del Señor por la evidencia de que le pertenecemos al Señor. Porque eso es lo que sucede cuando usted y yo vivimos una persecución o vivimos vituperados por algo en el Señor. Es que eso declara que usted y yo pertenecemos al Señor, y por eso se levantan esas burlas, esas calumnias, incluso la persecución física de la cual estamos mirando y hablando del cristiano. Los apóstoles nos contaron todo esto. Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 5, 40 y 41. Hechos capítulo 5, 40 y 41. Si lo tiene a la mano Dagoberto.
Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41, por favor. ¿Cómo corre este tiempo? Amén. 5, 40, 41. Y convinieron Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de arrojarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. el 41, y ellos salieron De la presencia del concilio, gozosos de haber sido detenidos por dignos de padecer ofrenda por causa del hombre. del nombre. Y todos los días en el templo, dice la palabra, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Y todos los días. ¿Qué diferencia? Yo vengo cada 15 días. No, todos los días, cuando usted y yo vivimos un real cristianismo, nuestra vida está anclada en el Señor. No nos queremos perder, amado. No nos queremos perder estar en la presencia de Dios, compartiendo los unos a los otros. Mientras el mundo hace todo lo posible por evitar, amado, la vergüenza y el rechazo, el cristiano de verdad, el cristiano, amado, verdadero, puede abrazar el sufrimiento. No importa que yo esté pasando esta persecución, no importa que yo esté pasando estas amenazas o que me estén hablando de esto, no importa. Y los discípulos nos están mostrando que ellos fueron llevados ante un concilio. Oiga, y no fueron, siéntese ahí que vamos a hablar con usted. Fueron maltratados, fueron golpeados, y fuera de eso le dijeron: y les prohibimos que ustedes hablen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Pero la palabra dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos primeramente de ¿qué? De haber sido tenidos dignos de padecer esa afrenta y por causa del nombre. Pero mire, ellos no dijeron: entonces no vamos a hablar más del Señor. Por el contrario, ¿qué hicieron? Todos los días iban, se reunían en el templo, en las casas, para enseñar, para predicar ¿qué? A Jesucristo. ¿Estás predicando a Jesucristo, querida iglesia? ¿Estamos predicando al Señor o estamos nosotros más interesados en los favores nuestros? Es que esto es lo que me está pasando a mí, es que esto es lo que le está pasando a mi familia, es que esto es lo que... Y el Señor te está diciendo: hijo, hay un propósito que yo puse en tu vida totalmente diferente, porque esa añadidura donde tú estás en este momento estacionado, eso te lo doy yo como añadidura. Buscad primeramente a mí el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir en esa añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura, amado. Pero nos estacionamos en la añadidura cuando Dios nos está mandando a predicar el evangelio y hablar de Jesucristo todos los días de nuestra vida, en todo lugar donde Dios te permita estar. ¿Sabe que cuando uno le dice: gracias, Señor, por ser un instrumento, por permitirme ser un instrumento en tus manos todos los días? ¿Qué tal si tenemos este pensamiento y le decimos al Señor: Señor, te doy gracias porque en este día yo sé que tú tienes un propósito y me vas a permitir ser un instrumento en tus manos para que una persona sea bendecida en el nombre del Señor? Amén. Amado, llueven, llegan, vienen. Entonces, ¿qué diferencia cuando usted y yo nos postramos al Señor para hacer la voluntad y saber que el cristiano va a tener persecución, que la vida del cristiano no es una vida fácil, no es una vida para estar contaminándome, amado, con este mundo? Por el contrario, es una vida para ser una luz, y siempre las tinieblas querrán oponerse a la luz, pero, amado, la luz siempre prevalecerá contra las tinieblas. Amén. ¿Y eso porque lo dijo el pastor? Eso porque lo dijo el Señor. Él es la luz. Y usted y yo, el Señor nos ha dado ese beneficio de ser luz, porque Él está en nosotros. Amén. Amado,
Mientras el mundo hace todo lo imposible, nosotros como hijos de Dios debemos levantarnos. ¿Para qué? Para que como discípulos fieles busquemos la aprobación del Señor y no la aprobación del hombre. No la aprobación del hombre. Quisiera finalizar con estas preguntas. ¿Te avergüenzas de hablar de Cristo en público? ¿Ocultas tu fe en ambientes hostiles para evitar vituperios? Nadie se entera que tú eres cristiano. Nadie. Pues qué bueno este desafío a partir de ahora, para que usted y yo nos podamos levantar y saber que alguien en tu casa, alguien en tu hogar, alguien en tu alrededor, alguien en el lugar donde Dios te está permitiendo, está necesitando la palabra que tú llevas, la palabra de Dios. Alguien la está necesitando para que te levantes a bendecir esa vida, a mostrarle a esa vida con tu testimonio que es el Señor el que te ha sacado a ti y a mí de ese lugar donde nadie, absolutamente nadie, daba valor a nuestra vida. Pero qué diferencia cuando aplicamos que es sufrir por Cristo, es señal de pertenencia de Cristo. Sufrir por Cristo. ¿Sabe? Imaginemos por un momento cuando Jesús iba rumbo a aquel madero, rumbo a aquel monte allí para ser crucificado. ¿Sabe que lo vituperaron? ¿Sabe que lo golpearon? ¿Y sabe que lo debían golpear era usted y a mí? ¿Sabe que usted y yo eran los que teníamos que ir cargando eso? Y el Señor no le dio vergüenza. El Señor iba allí, y por mi hijo, porque yo te amo, porque yo te amo. Y a nosotros nos da temor al hablar del Señor, nos da vergüenza. No, ¿qué dirán? No, mire, no. ¿Qué diferencia? Dice Dios, son bienaventurados los que padecen persecución por mi causa. O sea que no es porque, es que mire, yo estoy aquí en el trabajo y qué duro me está yendo, yo que soy de Colombia, yo que soy de Ecuador, yo que soy de... No, amado, eso es algo que estás viviendo todos los días, pero yo soy bienaventurado, pastor. Somos bienaventurados si hemos hablado algo por la causa del Señor y está pasando algo, amado, en lo que usted y yo estamos siendo perseguidos, estamos siendo vituperados, pero por esa causa del Señor, por la causa de Dios. ¿Sabe qué me encanta de estos dos versículos para finalizar? Que el Señor nos dice que somos bienaventurados, pero nos da una promesa. Nos da una promesa que usted y yo no podemos, amado, pasarla por alto. ¿Qué dice el versículo 12? Vamos a leerlos todos, amado, en el nombre del Señor. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Después de hablar de persecución, Jesús nos sorprende con esta orden. Gozaos, con este enunciado. El Señor nos dice, van a ser perseguidos. Querida iglesia, vamos a ser perseguidos. Y no podemos evitar eso. El solo hecho de hablar ya te pone a ti en algo donde ahí está el punto blanco. Pero amados, salgamos hoy de aquí. Pase lo que pase, mi confianza está en el Señor. Yo me rindo a Él. Él es todo para mí. Amado, ponemos nuestra mirada en lo terrenal. Aquí te vas a quedar por miles y miles de años. No, amado, 80, 70, por ahí está el promedio. Y hasta luego. Tu casa, todas las prioridades que tienes ahorita, hasta luego. Tus posesiones materiales. Pero Dios me dice, gozaos. ¿Por qué? Y alegraos porque vuestro galardón es pequeñito. Ay, grande, amados, si esto no nos emociona, grande, nuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué diferencia de mentalidad, amado, de vivir aquí esperando a ver qué va a pasar. ¿Sabe qué va a pasar? Que un día nos vamos a ir de aquí, amado, pero que mientras nos vayamos,
tú todos los días, este servidor, la iglesia de Cristo, se levante todos los días a proclamar la grandeza de Dios en Norcorea. ¿Qué estará pasando con estos hermanos que entregan su vida? Que no importa, hoy se levantan para decir, no importa, yo estoy aquí alabando a Dios. Y escuchan cuidado, llegó alguien, bueno, llegó el momento. No fue, seguimos, gloria al Señor. ¿Qué diferencia, amado? Porque la confianza está en el Señor. Pero ¿y nosotros, querida iglesia, qué vamos a hacer a partir de ahora? ¿Queremos tener un galardón grande en los cielos? Bueno, Dios lo dice de esta manera: el gozo no viene del sufrimiento en sí. O sea, el gozo no es porque estoy sufriendo, no. El gozo es que el sufrimiento significa y produce que Jesús dice que hay un galardón. Yo me gozo en el Señor porque yo no vine a quedarme en esta tierra. El reino de los cielos, que es donde anhelamos estar. ¿Cuántos anhelan estar en el reino de los cielos? Amén. El reino de los cielos te está esperando y me está esperando para que ese galardón del cual dice Dios en la palabra que es grande, sea esa promesa, ese galardón de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida por haber sido obedientes a su palabra y por haber sido verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios en esta tierra. Amado, el galardón eterno está reservado para aquellos que son perseguidos por su causa. Entonces, a partir de ahora, entiéndamelo bien, anhele ser perseguido. Anhelemos ser perseguidos. Anhelemos ser vituperados. Anhelémoslo. No, yo no quiero que las cosas estén calmaditas, no quiero tener problemas con nadie, todo está muy bien. Estamos mal. La palabra de Dios no dice eso. Dice que por su causa seremos, hasta con nuestra propia vida pagaremos. Pues, amado, que si llegó el momento, el Dios nos dé el valor, su Espíritu Santo nos dé el valor. ¿Para qué? Para estar hasta lo último en lo que hemos creído. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 4, 17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eterno peso de gloria. O sea, Pablo sufrió cárceles, amado. Fue encarcelado. Yo creo que a Pablo le tenían en todas las cárceles, ya se busca. Pero ya lo tenían, salía de una y se metía a otra. Amado, sufrió azotes, naufragios, pero sabía que cada sufrimiento era una inversión en la eternidad. Ojalá que usted y yo, amados, delante de Dios, podamos tener en claro que esa pudiera ser a partir de ahora en nosotros nuestro anhelo. Decir: Señor, en esa inversión que yo quiero hacer en el reino de los cielos, permíteme, Señor, que yo pueda vivir un cristianismo conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios nos ha mostrado. Amado, termina la primera bienaventuranza, dice: porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando lo leíamos en el versículo 3? Porque de ellos es el reino de los cielos. Es algo presente. Y termina esta bienaventuranza, amado, en el versículo 10: porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos anhelan el reino de los cielos? Amén. Prepárense, preparémonos para sufrir. Que esto no sea, yo no digo nada, al contrario, yo seguiré en quien he creído, yo seguiré dándole la gloria y la honra al Señor. Amado, aunque traigan oposiciones, el Señor nos está llamando a perseverar en medio del rechazo, a perseverar en medio de una sociedad. No nos dejemos contaminar. Mire, querido hermano, recuerde esto: hay alguien que necesita de esa instrucción y enseñanza que Dios te ha dado para bendición y para ser alcanzado por la misericordia de Dios. No es al contrario, no es esa persona que te saque de la iglesia
que te diga, venga, vivamos la vida lo más bueno, que estamos jóvenes, venga, que aquí podemos pasarla bien y después venimos. Cuidado, querida juventud, que ese podrá ser tu último día. El tema siempre será, vivamos con la luz de Cristo para alumbrar a otros y no que las tinieblas vengan a apagar la luz que Cristo ha traído a tu vida. Pongámonos en pie, por favor, querida iglesia.